Hola a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que nos están viendo en este momento. Realmente les comento que estoy acá en la Asamblea Nacional y es bastante complicado lo que está pasando en este momento en el Ecuador, en nuestro país, en un país que era de paz, en un país que era de armonía, en un país en el cual sí podíamos salir a las calles, a caminar, a disfrutar de nuestras familias, en donde por un teléfono no nos mataban. Y peor, saber que ni siquiera en nuestras propias casas, queridos ecuatorianas y ecuatorianos, estamos seguros. Realmente creo que lo que ha pasado el día de hoy acá en el sur de Quito no tiene palabras. Sabemos que el señor llamado Don Nasa ha sido asesinado el día de hoy, cuando exactamente el 10 de abril, hace 4 días, estuvo aquí en el Ministerio de Defensa y fue escoltado por los propios militares a la entrada y a la salida del ministerio. Y el día de hoy ha sido asesinado. Y no solamente ha sido asesinado de una forma bastante cruel, sino que también tiene muestras de que ha sido torturado. Y mi pregunta es, ¿qué está pasando en el Ecuador? ¿Qué está pasando con la institucionalidad de este país? ¿Qué está pasando con el presidente Guillermo Lasso, que sabe perfectamente que este país se está cayendo a trizas y no está haciendo absolutamente nada? Y para muchos de ustedes que saben de la historia de Don Nasa, pues uno de sus hermanos justamente había sido parte de la cúpula militar y él era el que le ayudaba a buscar a personas que inviertan en estas pirámides que en inglés se llaman Ponzi Schemes, en las cuales ingresan personas con capital y lo que se les dice es que en corto plazo se les va a dar pues capital a su dinero o intereses sumamente altos que en los bancos ningún lado podrían recibir. ¿Y qué es lo que pasa? Estos ciudadanos ingresan a estas pirámides y entre más personas ingresen, pues se siguen pagando a las personas que están en las partes de arriba de la pirámide, pero obviamente que no hay cómo pagar a todos y que siempre se necesita un flujo de gente. Entonces el hermano justamente de Don Nasa buscaba en el Ministerio de Defensa y con los militares personas que quieran invertir. Entonces, por lo que veo, muchísima gente del Ministerio de Defensa y de la cúpula militar invirtieron en la famosa pirámide llamada Big Money, la cual ha estafado a cientos de ecuatorianos. Pero como les vuelvo a repetir, lo que sí nos sorprendió es que después de las múltiples denuncias que ha tenido Don Nasa, el gobierno del presidente Guillermo Lasso no ha hecho absolutamente nada. No hizo absolutamente nada. Y como les vuelvo a repetir, este pasado 10 de abril vimos que había un vehículo afuera del Ministerio de Defensa, el cual no tenía placas y a todo el mundo le llamó la atención, le tomaron fotos y justamente vieron que ingresó este señor Don Nasa al ministerio. Tuvo reuniones con los diferentes ministros, me imagino yo,
o con las diferentes personalidades importantes de la milicia ecuatoriana. ¿Y qué fue lo que pasó? No sabemos cuál fue la reunión interna que tuvieron y el día de hoy le encuentran asesinado. Es terrible lo que pasa en este país. Es terrible que hayan todos los días asesinados en este país, pero lo que más nos sorprende es que una persona que ingresó justamente al ministerio y entró y salió escoltado, el día de hoy está asesinado. Hay preguntas varias y no podemos acusar porque todavía no tenemos pruebas fehacientes y esa es la realidad, pero creo que las acciones que hemos visto hablan más que cualquier cosa. Yo le exhorto al presidente Guillermo Lasso en que por favor empiece a trabajar por los ecuatorianos y las ecuatorianas, que empiece a invertir en seguridad ciudadana y también que pare con la corrupción que existe en las instituciones del Estado ecuatoriano que él administra. El Ministerio de Defensa es parte del Ejecutivo. Él administra el Ministerio de Defensa. ¿Qué es lo que está pasando? Se suponía que Don Nasa era un criminal que le había robado y le había estafado a cientos de ecuatorianos, como vuelvo a repetir. ¿Qué hacía el día 10 de abril en el Ministerio de Defensa? ¿Qué hacía reunido con la cúpula militar? ¿Qué es lo que estaba haciendo ahí? ¿Por qué ingresó y salió escoltado? Esa es la pregunta que yo y muchos ecuatorianos nos hacemos. ¿Qué es lo que pasó el día de ayer con Don Nasa y por qué Don Nasa en este momento está asesinado? ¿Por qué está muerto? Y aquí lo que también nos tenemos que preguntar es, ¿qué es lo que él sabía? ¿Qué es lo que Don Nasa sabía que era tan importante para que el día de hoy esté muerto? ¿Qué información tenía del Ministerio de Defensa? ¿Qué información tenía de los militares? ¿Qué información tenía del Ejecutivo, del presidente Guillermo Lasso? ¿Qué información tenía para que le hayan asesinado y torturado? Le han torturado de una forma terrible. ¿Qué información tenía él? Los ciudadanos comunes no tenemos resguardo policial y tampoco somos invitados a ningún ministerio, ni siquiera podemos ingresar. Y les digo eso porque he estado varias veces a las afueras del Ministerio de Relaciones Internacionales y ni siquiera a los pobres conciudadanos que llegan a pedir alguna cosa, especialmente en el caso que tuvimos anteriormente de los conciudadanos que iban a salir de Ucrania acá al Ecuador. A los familiares ni siquiera les dejaban dar un paso. Si usted no trabaja en el ministerio, no entra. Entonces, ¿qué hacía Don Nasa ingresando con escolta al ministerio? ¿Qué hacía él ahí? Él tenía reuniones. ¿Con quién? ¿Qué es lo que estaba queriendo hablar? ¿Qué hablaron? ¿Qué pasó? No sabemos. La única verdad es que está muerto, como nos dice Alexandra López. Lo único que sabemos es que está muerto. Está muerto, ha salido ya en todos los medios de comunicación. ¿Qué es lo que está pasando en el Ecuador? Este es el Ecuador del encuentro. Les pregunto a ustedes, ecuatorianos y ecuatorianas, este es el gobierno del encuentro que se suponía que iba a ser entre el Ejecutivo, entre el presidente y el pueblo. En este momento solo tenemos asesinatos, tenemos violencia, tenemos muerte, tenemos sicariato. Eso es lo único en el cual se ha encontrado el presidente Guillermo Lasso con el pueblo ecuatoriano.
Qué triste realidad, ecuatorianos, y me indigna sinceramente esto, de saber que uno no puede salir a la calle. Y les voy a ser sincera, todos tenemos miedo, hasta aquí en la Asamblea Nacional, de decir la verdad, porque no sabemos qué vaya a pasar. No sabemos si efectivamente, por decir y denunciar la corrupción de un gobierno evasor, el día de mañana ya no vamos a estar aquí. Y sí nos da miedo, pero el miedo no nos puede callar, porque tenemos que continuar en la lucha por los derechos de todos ustedes los ecuatorianos, porque para eso justamente estamos el día de hoy aquí. Y no vamos a desmayar, y no vamos a desfallecer. Pero sí nos llama bastante la atención lo que está pasando. ¿Qué nos dirá el gobierno? ¿Qué dirá la policía? ¿Qué nos dirán los militares sobre la muerte de Don Nasa? ¿Le podemos creer? ¿No les podemos creer? ¿Qué pasó ahí? Hay evidencias claras de que él estuvo ahí, hubieron fotos, pero todo. Nosotros queríamos un cambio, tal vez. Muchos ecuatorianos querían un cambio. Creyeron a los medios de comunicación diciendo que sí, que el correísmo era lo peor, que era lleno de corrupción. Y realmente les voy a ser sincera, no porque apoye a la Revolución Ciudadana, pero es la realidad. Uno miraba atrás y uno vivía tranquilo. Aunque sea teníamos trabajo. Aunque sea, estábamos seguros en nuestros hogares, en nuestros carros, cuando caminábamos. Sabíamos que teníamos institucionalidad en el Ecuador, que las instituciones del Estado ecuatoriano trabajaban para nosotros los ecuatorianos, no para unos cuantos grupos de poder como en este momento. Los recursos del Estado se están rifando. Y ese es otro tema también que quiero hablar con ustedes y quiero comentarles. Pero sí me llena de tristeza solo para terminar este tema, sinceramente, compañeros, compañeras, conciudadanos. Porque el Ecuador sí era un país de paz. Era un país en el cual uno se sentía seguro de estar aquí. Uno se sentía feliz de compartir con la familia. Uno podía realmente tener una vida en este país. Pero las cosas ya no son así. Y el gobierno está metido en casos de corrupción. El gobierno y sus instituciones hacen lo que les da la gana y no ven las necesidades del pueblo ecuatoriano, compatriotas. Y sí quisiera pedirles a ustedes que nos unamos y nos despertemos tal vez de este sueño o de esta pesadilla en la que estamos viviendo y decir ya no más violencia, ya no más inseguridad, ya no más desempleo, ya no más destabilización en este país, ya no más. Quiero terminar, queridos compañeros, tengo que ya volver otra vez a la sesión de la Asamblea Nacional, solamente con comentarles esto, que me parece sumamente importante. El día de hoy nosotros, el bloque de UNES, presentamos una demanda de inconstitucionalidad a la reforma de la ley de hidrocarburos. ¿Qué es lo que está tratando de hacer el presidente Guillermo Lasso? Es rifarse todos los recursos petroleros de nosotros todos los ecuatorianos. El ministro de Energía y de Recursos No Renovables cambió ya la contratación con las petroleras de una contratación por servicios a una contratación por participación. Eso quiere decir que los excedentes de las ganancias del petróleo se van a quedar a las petroleras. O sea, las petroleras van a hacer lo que les da la gana, así como pasaba en los 80, así como pasaba en los 90. Que nuestro petróleo, que nos pertenece a todos nosotros, se quedaba las transnacionales y nosotros no recibíamos nada.
Había derrames de petróleo diariamente en el Amazonas y nadie hacía nada. Estamos en este momento volviendo a eso y hemos hecho una denuncia contundente y le estamos diciendo al presidente Guillermo Lasso que no va a jugar con nuestros recursos. En este momento, como he dicho una y otra vez y lo vuelvo a repetir, tenemos un decrecimiento del 5.4%. Necesitamos esos recursos petroleros en este momento justamente para reactivar la economía del país y que sean invertidos en nuestro pueblo. Porque el pueblo necesita trabajo, el pueblo necesita inversión, el pueblo necesita medicamentos en los hospitales. Eso es lo que necesitamos en este momento, ecuatorianos y ecuatorianas. Y para eso son los recursos del petróleo. Estamos con un valor de $100 por barril de petróleo, de los cuales no se sabe qué se está haciendo con ese dinero. No olvidemos que gracias a la revolución ciudadana y a las ganancias extraordinarias, que gracias a Rafael Correa fueron 100%, en 99% para el pueblo ecuatoriano, se pudieron hacer obras como hospitales, carreteras, escuelas, universidades. No olvidemos, queridos ecuatorianos y ecuatorianas, la gran obra. Voy a dar solamente una de estas porque el día de hoy lo voy a mencionar. Y es el gran hospital que se hizo en el Guasmo. Uno de los más grandes del país, cuando antes los compatriotas en el Guasmo se morían afuera de un centro médico porque no había doctores, tampoco había medicinas y no había camas. No olvidemos lo que tenemos. Gracias a esas ganancias extraordinarias del petróleo que fueron invertidas gracias a gobiernos conscientes como la Revolución Ciudadana y nosotros todos los ecuatorianos. Eso les quiero decir, queridos compatriotas. Igualmente, gracias por apoyarnos el día martes. Les comento también que ya voy a tener la audiencia en el Tribunal Contencioso Electoral sobre la denuncia que le puse al ex asambleísta Diego Ordóñez por violencia política de género. Va a ser el primer caso juzgado que llegue a esta instancia a nivel nacional y esperemos ganarlo. Así que por favor les pido su apoyo el día martes. Voy a estar afuera del Tribunal Electoral, pues en Quito, así que las personas que me quieran acompañar están bienvenidas. Espero que vengan por favor y que me acompañen. Igualmente las personas que me quieran apoyar en las redes sociales, muchísimas gracias. No podemos permitir que los derechos de todas nosotras las mujeres sigan siendo violentados, y más que todo por decir la verdad y evidenciar Guillermo Lasso y su evasión de impuestos en el caso Pandora Papers. Les agradezco a todos, les mando saludos infinitos, muchísimas gracias. Voy a estar leyendo absolutamente sus mensajes y les quiero agradecer por siempre estar pendiente a estas transmisiones. Saludos a todos y nos vemos pronto.